Chicos, mirad, vamos a ver, una vez que hemos terminado de trabajar con Word, el siguiente programa que vamos a ver es Excel, ¿vale? Excel es un programa dedicado a la realización de cálculos, sobre todo a la realización de cálculos. Se puede además de realizar cálculos, crear gráficas porque se deben de analizar esos datos que resultan de esos cálculos. Pero bueno, en principio vamos a ver que, bueno, que es un programa en el que vamos a hacer operaciones matemáticas, de una forma o de otra. Si observáis, la aplicación pues tiene una estructura más o menos parecida a la que veíamos en Word, por lo menos en la parte superior. Tenemos una serie de opciones, ¿no? Una cinta de opciones con inicio, insertar, diseño de página, fórmulas, etcétera. Ya la iremos viendo en función de lo que vayamos necesitando. Lo que cambia con respecto a Word es la parte central, ¿no? Si observáis aquí, pues aparecen una serie de recuadros. Cada uno de estos cuadrados se llama celda o casilla y es donde nosotros podemos escribir. Fijaros que en la parte superior tenemos unas letras, en la parte de la izquierda tenemos unos números. Estas letras y estos números sirven para denominar a una de estas casillas. Las letras indican nombre de columna, los números indican nombre de fila, con lo cual esta casilla será la D5, es decir, la casilla que está en la columna D en la fila 5, ¿de acuerdo? Entonces esta forma de denominar a las casillas nos tiene que ser conocida y nos tiene que sonar habitual porque vamos a utilizarla mucho. Entonces, en principio, nosotros vamos a tener ahora un programa cuya zona de trabajo se divide en celdas, ¿vale? O una serie de casillas que se denominan con una letra y un número. Ahora, ¿qué podemos escribir ahí? Pues podemos escribir bastantes cosas, o bastantes tipos de cosas. Primero, podemos escribir letras, es decir, yo puedo poner ahí días de la semana, ¿vale? O puedo escribir números, ¿vale? O puedo escribir una fecha, 12 del 12 de 2017. ¿De acuerdo? Puedo escribir números decimales usando siempre la coma, etcétera. Entonces, fijaros que en una casilla nosotros podemos escribir tanto texto como números, como fecha, como cualquier elemento que se nos ocurra, ¿vale? Cada uno de esos elementos pues serán tratados de una forma distinta. Primero, vamos a centrarnos un poco en lo que son las características de formato, ¿de acuerdo? Fijaros, nosotros ahora mismo tenemos aquí un texto. Si queremos cambiar las características del texto lo podemos hacer. En esta zona aparecen agrupados los botones para la fuente y si pincho en la flecha pues tengo un cuadro de diálogo donde además de esas características o esos cambios que se pueden realizar podríamos ver pues otros tantos, ¿no? A ver si aparece lo que es el cuadro de diálogo que parece que le está costando aparecer. Fijaros que podemos cambiar el tipo de letra, podemos cambiar el tamaño, podemos cambiar negrita, cursiva y subrayado, al igual que hacíamos con Word. Podemos cambiar la línea, el color de relleno de la celda, el color del texto o aumentar o disminuir, ¿vale? Fijaros, este es el cuadro de propiedades o formato de celda que aparece en la pestaña fuente activa, ¿no? Entonces, desde aquí es donde podemos cambiar algunas cosas del texto. Fijaros que cuando nosotros pinchábamos en Word y le dábamos ahí esa flechita en fuente, pues las opciones que salían eran muchas más, pero lógicamente debería de ser así, porque como he dicho al principio, Excel es un programa que está dedicado a la realización de cálculos matemáticos, no a la edición de texto. Entonces es normal pues que Word tuviese más opciones. Desde aquí lo que podemos ver a lo mejor de forma diferente es el tema del subrayado, que podemos escoger entre 4 tipos de subrayado, no como en Word, y luego el tachado, superíndice y subíndice, ¿no? Es quizá lo más relevante. Bien, si quiero poner por ejemplo el texto en Arial, pues simplemente que le doy aquí y a continuación pues elijo Arial. Vamos a buscar Arial. ¿Que quiero poner el texto en negrita? Pues pincho en negrita. Fijaros que visualmente este texto ocupa 2 celdas, pero sin embargo en realidad está escrito solo en una, ¿no? Fijaros que si me coloco en la D4, aquí arriba aparece el texto. Esto de aquí se denomina barra de fórmula. ¿De acuerdo? Entonces es donde va a aparecer todo aquello que nosotros vamos a hacer en una casilla. Entonces si yo pincho en la D4 veo que aparece el texto, mientras que si pincho en la E4 que ocupa también parte del texto de esa casilla no se ve nada en ella. Eso significa que no hay escrito nada ahí, ¿no? Si yo pongo por ejemplo ahí la palabra lunes, veréis que días de la semana se entrecorta, aunque sigue estando escrito, y lunes está en la siguiente. Si la suprimo, o el texto lunes lo suprimo, dando la tecla suprimir, pues automáticamente
simplemente dejar ver lo que hay detrás. Si a mí me interesa que ese texto se vea completo, me puedo colocar entre las dos columnas, ¿vale? Que ocupa y hacer, o mejor dicho, me puedo colocar al final de la columna donde está escrito y hacer doble clic. Por ejemplo, hemos dicho de que días de la semana está escrito en la casilla D4. Bien, pues yo me coloco justo en la línea de la derecha de la columna D. Hago doble clic y automáticamente el texto se ajusta, ¿vale? O mejor dicho, el texto no, la columna se ajusta al tamaño del texto. ¿De acuerdo? Si en lugar de eso quiero que el texto ocupe dos líneas, lo que hago es pinchar aquí en ajustar texto, ¿vale? Al pinchar en ajustar texto, lo que ocurre es que la columna se queda con igual ancho, pero cambia lo que es el alto de la fila, de manera que aquellas líneas o aquellas palabras que no quepan en ese ancho pues bajan o forman tantas líneas como sea necesario, ¿de acuerdo? Entonces ya estamos viendo cómo al cambiar características del texto pues es posible que necesitemos cambiar otros elementos como el ajuste del mismo, ¿vale? Ya que estamos aquí y estamos trabajando con texto, fijaros también en la zona de alineación, que es esta de aquí, aparecen 6 botones, ¿no? En principio estos 3 de abajo sirven para alinear horizontalmente el texto. Si lo doy a este, lo que hago es centrar el texto. Mientras que los 3 de arriba lo que me van a permitir es alinear en la vertical, ¿de acuerdo? Si le doy a este, lo que hace es que el texto que se coloca a la mitad, ¿vale? Y si lo doy aquí, pues se coloca justo la parte de arriba. En función de cómo me interese ver la tabla o ver finalmente la hoja de cálculo, pues le daré una opción u otra. También se puede escoger otro tipo de orientación del texto, ¿vale? Si por ejemplo le doy a ángulo ascendente, como el dibujo indica, el texto se coloca en diagonal, ¿vale? Si le doy a ángulo descendente, es igualmente en diagonal, pero el texto de arriba abajo. ¿De acuerdo? Entonces fijaros que bueno, pues tenemos ciertas opciones, ¿vale? Trabajamos con ellas, con las que me interese y ya está, ¿vale? Si quiero desactivar, simplemente tengo que pinchar ahí. Entonces, en principio, podemos ajustar el texto, hemos cambiado las características del mismo, podemos hacer que también un texto ocupe varias líneas, ¿no? Por ejemplo, si yo pincho y arrastro y le doy aquí a combinar y centrar, lo que voy a hacer es que esa casilla, que antes simplemente era la D4, ocupe ahora la D, la E, la F y la G, ¿vale? Entonces son diferentes opciones que podemos tener en cuenta o que debemos tener en cuenta a la hora de crear texto o a la hora de insertar texto en una hoja de cálculo. Evidentemente con el texto no vamos a hacer operaciones en principio, podemos hacer algún tipo de operaciones, ¿no? Pero no vamos a hacer operaciones a no ser que sean con números, ¿vale? Dejo todo como estaba, sigo un poco. Fijaros que el ancho y el alto de las columnas se modifica nada más que pinchando y arrastrando. Fijaros en una cosa que me sirve para explicar algo. Si en algún momento la columna la reducís o el tamaño, el ancho de una columna no es suficiente para mostrar un número, ese número se va a ver así como se muestra aquí, con almohadillas, ¿vale? Si eso ocurre, si ustedes hacéis algún cálculo y resulta de que veis las almohadillas, eso quiere decir de que el número no cabe en ese ancho, no se puede ver al completo, con lo cual muestra almohadillas y tenemos que cambiar el ancho, ¿vale? En este caso era una fecha, ¿no? No cabía completamente, entonces pues aparecían las almohadillas. ¿De acuerdo? Entonces, mirad, a grosso modo hemos estado viendo un poco lo que son las características para cambiar el texto, el formato. Siempre tenéis que tener en cuenta que el formato es la forma en la que se ve algo en una celda, ¿vale? Pero no tiene por qué ser exactamente eso lo que está escrito. Bien, también fijaros el cuadro, ¿no? El borde, si pincháis aquí en esta flechita podréis cambiar las características del borde. Vamos a hacer más grande. Si cambiáis, o sea, pincháis ahí y le dais al bote de pintura, cambiáis el color de fondo. Si le dais a la A, pues cambiáis el color del texto, ¿vale? Entonces, en principio podéis hacer esto con el texto o con la fecha, ¿vale? O con cualquier tipo de elemento que escribáis en una celda. Me interesa con este vídeo que en principio empecemos a trabajar con lo que es la aplicación, que empecemos a entender pues que al igual que pasaba con Word, tiene en una parte superior una cinta de opciones que se denomina, donde están todas las operaciones que pueda realizar el programa y que bueno, pues en principio nosotros podemos escribir en cualquier casilla de esta hoja, podemos escribir números, letras, fechas, lo que queramos.
¿vale? Antes de que se me olvide, si observáis en la parte inferior aparece hoja 1, hoja 2 y hoja 3. Fijaros que yo he pinchado en cada una de ellas, en la hoja 2 no hay nada, en la 3 tampoco, en la 1 está lo que estaba modificando. Nosotros cuando abrimos Excel lo que abrimos es un libro, ¿vale? Fijaros que en el título aparece libro 1. Un libro puede albergar una o varias hojas, ¿de acuerdo? O incluso puede albergar varias hojas, pero solamente en una de ellas hay cálculos. Entonces, la nomenclatura o la forma de organizar lo que es el libro o lo que es un documento de Excel está así dedicada o está así realizada porque o para que nosotros podamos realizar diferentes tipos de cálculos que tienen cierta relación y no usar la misma hoja para ello. Entonces, nosotros podemos realizar una operación en la hoja 1, otra que está relacionada mejor con la anterior en la hoja 2 y en la 3 pues hacer una mezcla y obtener un resultado, ¿vale? Entonces es importante que entendáis que cuando abramos Excel o cuando abrimos Excel lo que nos encontramos es con un libro y un libro no es más que un conjunto de hojas de cálculo y una hoja de cálculo es el lugar donde nosotros vamos a realizar nuestras operaciones. ¿De acuerdo? Entonces, fundamentalmente, eso es lo que yo quiero que os quede claro en este vídeo. Y luego, bueno, pues las características que tenemos para cambiar ciertos elementos. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, hasta luego.